Prohibido fumar en las terrazas, consumir en barra y las reuniones de más de 6 personas. Nuevas medidas para tratar de aplanar la curva. Además, hoy también hemos conocido que a León y Palencia se une Salamanca como ciudad confinada perimetralmente. A los vecinos no les ha sorprendido. Comenzamos. Yo creo que la han hecho mal, lo hemos hecho mal y no sé, yo creo que las medidas son justas. Me parece correcto. Es mejor prevenir que no curar. Y creo que la Junta está actuando bien en ese sentido. De la gente joven como que se ha dejado a un lado y pues, después del confinamiento pues ha venido todo cuesta abajo. Buenas noches. Así han recibido la noticia los vecinos de Salamanca. El Consejo de Gobierno también ha aprobado otras 3 medidas para tratar de contener el virus. Estas que ven en nuestra pantalla afectan fundamentalmente a bares y restaurantes. Se prohíbe fumar en las terrazas, el consumo en las barras y las reuniones de más de 6 personas. ¿Qué opinan los hosteleros? Yo pienso que esto es un cierre encubierto. Ellos no quieren pagarnos los cierres, pero nos están obligando a cerrar. Que nos ayuden porque si no vamos a tener que cerrar todos. El PSOE de Palencia denuncia el funcionamiento del Hospital Río Carrión. Asegura que no puede atender a los enfermos, que los coloca en la sala de juntas y que incluso hay zonas del centro infectadas por un hongo. Alba Míguez, todo nace de las acusaciones de un médico. Sí, la denuncia parte desde dentro. Ha sido un médico el que ha dado la voz de alarma para denunciar la situación que se estaría viviendo en el Río Carrión, una situación casi tercermundista, con operaciones canceladas, pacientes sin atender y otros muy graves que han tenido que ser reubicados en una sala de juntas donde podrían además contraer un hongo. La sala de juntas sigue colonizada por Aspergillus, un hongo, señores, un hongo. Y los pacientes que allí se encuentran, veremos a ver cómo acaban. Esta tarde se ha reunido la Comisión de Salud Pública, un encuentro telemático en el que se pretende aprobar un sistema común para definir el impacto del COVID en todo el país. Estaría basado en 4 niveles de alerta. David Aragonés. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Nivel bajo, medio, alto y extremo. Para llegar a estos niveles se tendrían en cuenta 2 bloques de indicadores. Por un lado, los epidemiológicos, donde estaría la incidencia acumulada, la positividad de las pruebas y la trazabilidad de los casos. Y por otro, la capacidad asistencial, que tendría en cuenta la ocupación de camas y de camas UCI. El impacto del comercio electrónico se refleja en esta imagen. Decenas de furgonetas de Amazon esperando para pagar sus paquetes. Muchos llegan desde tiendas pequeñas que han tenido que reinventarse para sobrevivir. Aunque bajes el precio, pues también vendes mucho más. Y ya no es eso, es un público que no es el que está en tu barrio que dice, no, es que bajo el precio y al final dejo de ganar. Aquí es un público al que nosotros no llegaríamos. O entras por el aro o te mueres. Es un monstruo, ya sabemos, que se ha apoderado de todo. Nos tienen como si fuéramos marionetas. Las temperaturas siguen bajando, pero lo peor está por llegar. Mañana será el día más frío de la semana y amaneceremos con heladas en casi toda la comunidad. Además, las nieblas matinales serán algo más densas que estos días. Les pedimos precaución al volante. Por la tarde sol, pero con temperaturas frías para el mes de octubre. Y de cara al fin de semana, los termómetros irán recuperándose. Salamanca se unirá a partir de la madrugada del viernes al sábado a la terna de ciudades de Castilla y León confinadas perimetralmente. Lo hará porque cumple los 3 requisitos planteados por el Ministerio. Supera el umbral de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. La positividad también tenemos que hablarles de que supera la positividad en más del 10% y que la presión de las camas UCI está por encima del 68%. En este sentido, nos vamos a ir en directo hasta allí, hasta Salamanca, para ver cómo han recibido esa noticia que salía hoy del Consejo de Gobierno. Salamanca también va a ser confinada. Paco Gómez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues no podemos decir evidentemente que haya sido una sorpresa porque en los últimos días la noticia estaba ya prácticamente dándose por segura conforme nos acercábamos a esa tasa de incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Han sido finalmente 504 casos. En estos momentos se habla de la exigencia más que nunca de mantener la precaución y se apunta especialmente al ocio nocturno porque particularmente la llegada de los estudiantes para el inicio del curso universitario parece haber acelerado
acelerado la incidencia de la curva. Ellos mismos hoy lanzaban una campaña asegurando que por responsabilidad no van a salir este fin de semana. Salamanca se prepara para volver a las medidas restrictivas por segunda vez desde el fin del estado de alarma. Confinamiento perimetral y limitaciones de aforo, pero Es mejor prevenir que no curar. Y creo que la Junta está actuando bien. se han superado los 500 casos de incidencia y la ciudad asume que algo está fallando. Lo hemos hecho mal y no sé, yo creo que las medidas son justas. Quizás salir demasiado a los bares y eso. Demasiada gente junta en un sitio. Se mira a los estudiantes universitarios. El problema no está dentro de las aulas, que continuarán abiertas de momento, sino en lo que pasa fuera. El error ha sido el tema de los botellones en los pisos. No ha habido control, se han juntado muchísimas personas en el mismo piso, sin distancia de seguridad, sin mascarilla. Se llega así a los 14 días como mínimo sin salidas ni entradas a la ciudad, que son un duro golpe para una economía que vive en gran parte de los visitantes. Y aquí, sobre todo en esta zona turística de Salamanca, pues le está afectando gravemente, pero ya no podemos hacer nada. Ni souvenirs ni visitas guiadas. Trabajo en general pues casi no hay, muy poquito, y ahora pues con el confinamiento pues todavía va a ser peor. Las restricciones del verano lograron frenar el ritmo de contagios y ahora se espera que las nuevas medidas reconduzcan una situación que empieza otra vez a amenazar la capacidad hospitalaria. Salamanca empieza, mientras que León y Palencia cumplen ya su primera semana con las restricciones. Lejos de mejorar, los datos siguen siendo preocupantes. Palencia es la capital que presenta peores cifras, con 631 contagios por cada 100.000 habitantes y un índice de reproducción superior a 1. También León, que sigue muy por encima de los 500 casos por 100.000 personas que plantea el Gobierno como requisito para confinar. Hasta allí nos vamos para conocer la situación. Roberto Núñez. Buenas noches. Una situación que, como dices, se mantiene al alza, aunque a un ritmo más lento. Eso sí, los 176 casos que se han recogido en el día de hoy llevan esa incidencia en los últimos 14 días a 594 por cada 100.000 habitantes. Además, la UCI del Hospital de León está al 75% ya de ocupación de todas las camas habilitadas y las plantas habilitadas para los enfermos de COVID al 80% de ocupación. Una situación que, por lo tanto, hace que siga la preocupación y que se baraje esa posibilidad de prolongar ese confinamiento perimetral en León capital, que comenzaba ese confinamiento a la vez que lo hacía Palencia. Alba Míguez, buenas noches. ¿Cómo está allí la situación? Pues la situación aquí, buenas noches, tampoco mejora, sigue creciendo la incidencia. Estamos ya, como decíais, en los 631 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra muy superior a la que teníamos cuando se decretó el confinamiento de la capital. La UCI está al 90% y más de la mitad son enfermos de coronavirus. Además, también hoy la provincia ha batido su propio récord. Se han detectado 125 nuevos casos de coronavirus. Es la cifra más alta desde que comenzara la pandemia. Y en el pleno del Ayuntamiento de Palencia, el Partido Socialista ha lanzado graves acusaciones contra el funcionamiento del Hospital Río Carrión, desde pacientes que no se pueden atender a enfermos en una sala de juntas plagada de hongos. Alba. Sí, son, Antonio, enfermos graves de coronavirus que han tenido que ser reubicados en una sala de juntas donde además podrían contraer un hongo. Pero además hay más problemas porque algunos enfermos han tenido que ser ya trasladados a Valladolid y algunas operaciones se han tenido que cancelar. Esa es la situación que ahora mismo se estaría viviendo en el Hospital Río Carrión. Una situación muy complicada, como denuncia el Partido Socialista, pero la denuncia viene desde dentro. La realiza un médico del hospital. Los pacientes COVID intubados se encuentran en 3 sitios distintos dentro del hospital: en la media UBI nueva, en la antigua sala de juntas y en la 8ª planta donde antes se hacían las endoscopias digestivas. La sala de juntas sigue colonizada por Aspergillus, un hongo, señores, un hongo. Y los pacientes que allí se encuentran, veremos a ver cómo acaban. Mañana, por cierto, la Delegación Territorial de la Junta ha convocado una rueda de prensa para responder. León, Palencia y Salamanca, vamos con más cosas, por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes y la siguiente en esa lista es Ávila. Es la 4ª capital con mayor incidencia. 455 contagios por 100.000 personas en los últimos 14 días. Solo las ciudades de Valladolid y Zamora han mejorado con respecto a hace una semana.
La consejera de Sanidad ha anunciado hoy que prevé mantener el confinamiento perimetral de Pedrajas de San Esteban y previsiblemente de Íscar por la alta incidencia de coronavirus, aunque de momento no se lo han comunicado oficialmente a los respectivos alcaldes. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado hoy la legalidad de ambos confinamientos actuales. Mañana habrá que tomar una decisión sobre estos dos municipios vallisoletanos. Además de las limitaciones en estos municipios, en el Consejo de Gobierno se han acordado otra serie de medidas que afectan a toda la comunidad. Son estas. Para empezar, se prohíbe el consumo en barra en todos los bares. Además, tampoco se va a poder fumar en las terrazas, algo que ya había restringido la Junta este verano, pero ahora, suponemos, se hará con mayor vigilancia. Por último, las reuniones sociales no podrán congregar a más de 6 personas. Son medidas que, de nuevo, dejan al sector hostelero como el más damnificado. El sector de la hostelería no entiende estas medidas de las que nadie les dijo nada ayer a sus representantes en la reunión que mantuvieron con la consejera de Sanidad y el consejero de Cultura y Turismo. Aseguran que son el blanco fácil, el chivo expiatorio en una crisis sanitaria a la que las autoridades no están sabiendo hacer frente. Creen que se está poniendo en riesgo un sector fundamental para la economía y exigen que al tiempo que se establecen las restricciones se arbitren también las ayudas para superar una situación que, de no cambiar, llevará al cierre a más de la mitad de los establecimientos que no podrán superar el invierno. Tenemos un estudio que además nos llegó ayer, que creo que ya está enviado a la Junta de Castilla y León precisamente, de las mutuas, en el que la incidencia del virus en los empleados de hostelería es el 5%, cuando la media nacional es el 10%. ¿Por qué se está cebando con la hostelería? Lo complicado es contratar rastreadores, lo complicado es terminar con los botellones, lo complicado es vigilar las reuniones en casas. La hostelería está vigilada, la hostelería está controlada, la hostelería guardamos todas las medidas de seguridad, pero somos el blanco fácil. En Zamora hoy terminaba el permiso para que bares y restaurantes ocupasen plazas de aparcamiento de la zona azul con sus terrazas. Las peticiones, intensificadas en los últimos días, han hecho que el ayuntamiento amplíe ese plazo hasta final de año. El Ayuntamiento de Zamora ha ampliado ese plazo para que los establecimientos hoteleros puedan ocupar plazas de aparcamiento de la zona hora con sus terrazas. Lo hará hasta el 31 de diciembre mientras se mantengan las restricciones sanitarias que ahora imperan. Y lo hace por dos motivos, han explicado. Primero, por la situación sanitaria, porque así se favorece el consumo en el exterior para evitar que la gente entre dentro de los locales, y por una razón económica. El sector lo había pedido reiteradamente, están viviendo una situación muy delicada y consideraban que el cierre de las terrazas podía ser el ahogo de sus negocios. Una buena noticia, es algo que esperábamos y bueno, se ha producido, pues agradecer al Ayuntamiento y a ver cómo reacciona la gente. Creo que ayuda a muchos negocios, con todo esto, que no hay aforo, ahora han quitado utilizar la barra. Pero que esto ya lo tenían que haber solucionado muchísimo antes, porque hoy se han desmontado muchísimas terrazas y se han tenido que volver a montar, que eso es un dinero adicional, vamos, un gasto impresionante. Hemos escuchado las reacciones a las nuevas restricciones anunciadas hoy por la Junta, que ha pedido una vez más al Gobierno medidas comunes. Y esas medidas comunes podrían estar más cerca. Esta tarde, Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas han analizado un borrador en el que se establecen estos 4 niveles de alerta: extrema, alta, media y baja. El umbral de casos para las medidas más estrictas estaría en 250 casos por cada 100.000 habitantes y no en 500 como ahora. ¿Y qué se va a medir para definir esa alerta? Pues estos 5 supuestos, estos 5 indicadores: la incidencia en 14 días, la población mayor de 65 años, la ocupación de camas y UCI y el porcentaje de positividad de las pruebas. También la trazabilidad, es decir, hasta qué punto los tenemos controlados. David Aragonés, ¿cuándo podría estar listo el documento definitivo, el documento completo? ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Ha explicado Fernando Simón que el documento todavía no está cerrado y que espera las aportaciones de las comunidades autónomas. Dice el portavoz sanitario del Gobierno que espera que se pueda aprobar la próxima semana en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. El documento prevé medidas excepcionales para el nivel extremo de riesgo, entre las que se encontraría los cierres perimetrales. En el resto de niveles no hay confinamiento, pero sí restricciones a las reuniones entre personas y de aforos de comercio y hostelería. Dice Sanidad
que a todos estos indicadores se va a añadir una valoración individual de cada comunidad autónoma con indicadores cualitativos. Por lo tanto, es un documento que trata de albergar todos los indicadores de importancia, todos los que son clave para poder interpretar la situación epidemiológica, pero tenemos que dar el margen adecuado para adaptarlo a cada territorio que se vaya a evaluar. Y ese es el objetivo de este documento. A la espera de que se pongan en marcha estas medidas, en Castilla y León se han sumado hoy 837 casos nuevos. Valladolid vuelve a ser la provincia con más casos, con 239. Otro día más, el número de fallecidos es de 18, 14 en hospitales y 4 más en residencias. El coronavirus sigue golpeando estos centros, incluso en algunos que lo esquivaron durante la primera ola. Es el caso de la residencia de Ampudia, en Palencia. Ampudia se libró de la primera ola de la pandemia, pero ahora sufre las consecuencias. Un total de 31 residentes de esta residencia de ancianos han dado positivos en COVID-19. Todos se encuentran bien, son asintomáticos, pero la residencia ha procedido al protocolo habitual y esta mañana una empresa externa ha procedido a desinfectar las instalaciones. El otro brote se ha producido al norte de la provincia, en Salinas de Pisuerga, donde se han registrado un total de 22 casos, 18 son residentes y el resto son trabajadores. Desde esta residencia se quejan y se sienten abandonados por parte de las instituciones. El brote se produjo el pasado sábado y hasta mañana no van a desinfectar las instalaciones. Ellos salían las veces que estaba estipulado por la Junta, entonces lógicamente pues no les podías, luego en las salidas, pues si se dan besos los familiares o pues ahí no podemos hacer nada. Entonces no sabemos tampoco exactamente dónde viene el brote, pero lo puedo achacar un poco por ahí. Lo único que nos solicitaron era una empresa para que viniese a desinfectar cuanto antes. Nosotros ya lo hemos puesto en marcha. En Duero también han vuelto a aumentar de forma alarmante los contagios, pero allí preocupa la situación de los temporeros que trabajan en la vendimia después de que uno de ellos haya dado positivo y sus compañeros se hayan negado a confinarse. Las autoridades sanitarias están tratando de localizar a los 10 temporeros que compartían alojamiento con el trabajador que ha dado positivo en coronavirus. Este último ya se encuentra aislado, de hecho ha pasado ya su primera noche en el recinto ferial de Aranda de Duero, que está habilitado como Arca de Noé. Esta situación coincide con un repunte de los contagios en esta localidad burgalesa, donde la tasa se eleva ya a 474 casos por 100.000 habitantes. El Arca de Noé, instalada en el recinto ferial de Aranda, acoge a su primer usuario, un temporero que ha dado positivo. El problema radica en que los 10 compañeros con los que se alojaba se niegan a confinarse. Lo que se trata es de determinar los contactos estrechos que no han cumplido con el protocolo, y entonces esos contactos estrechos que no han cumplido con el protocolo, por un lado estarían esas medidas de aseguramiento de todas las medidas sanitarias, y por otro lado podrían estar luego las responsabilidades a las que estas personas se enfrentan en sanciones. Primer contagio en las labores de vendimia, que coincide con un repunte de casos en Aranda, que ya alcanza los 474 positivos por 100.000 habitantes y se arriesga a sufrir un nuevo confinamiento. Efectivamente, en estos últimos días hemos visto que hay una tendencia de incremento de los casos positivos, no solamente en Burgos Capital, que es un municipio de más de 100.000 habitantes, sino en otra ciudad como es Aranda y en general en la provincia de Burgos. A ello se suma el problema de alojamiento de los temporeros. La policía local ha desalojado hasta en 10 ocasiones a los trabajadores que pernoctan en las obras del edificio que acogerá la futura comisaría del Cuerpo. La cifra de contagios en la educación no universitaria es baja, pero es mayor de la que reflejan las estadísticas oficiales. Los casos positivos que notifica Educación son 128. Son solo los detectados en los centros escolares por los equipos de prevención COVID. Sin embargo, Atención Primaria ha notificado desde septiembre más de 5.000 casos de coronavirus en menores de 0 a 19 años. Tampoco conocemos el número real de aislamientos, porque tan solo se cuentan las aulas burbuja confinadas, no los contactos estrechos desde segundo de primaria. Lo que está demostrado es que los colegios son seguros, igual que las universidades. Los contagios se producen en otros lugares de reunión y especialmente en interiores. Simón ha sido hoy muy crítico con las prioridades sociales.
Se trata de evitar pues, el ir a la universidad para que luego no te vaya a salvar de al lado, evitar a un evento cultural para que luego no te vaya a salvar de al lado. Yo preferiría que esto no pasara, pero puedo entender que en algunos lugares tomen ese tipo de decisiones. Sí que me gustaría que si se cierren las universidades fuera acompañado del cierre de los bares. Pero España suma 13.318 casos nuevos en las últimas 24 horas. Navarra es la comunidad con mayor incidencia, con 800 casos por 100.000 habitantes. Además, han fallecido por coronavirus hoy 140 personas más. Nuevo enfrentamiento en el Congreso de los Diputados entre el Gobierno y la oposición, esta vez con la gestión del estado de alarma en Madrid. El PP le ha pedido al ministro que utilice los mismos criterios en todas las comunidades. David Aragonés, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal de nuevo? Salvador Illa ha asegurado que no tiene intención de alargar más allá de 15 días el estado de alarma y ha pedido prudencia sobre los datos de Madrid. El ministro de Sanidad ha asegurado que el objetivo es estabilizar la curva primero y doblegar al virus después. Para ello ha pedido esfuerzo y lealtad al PP, porque asegura vienen tiempos difíciles. Un PP que ha vuelto a pedir el levantamiento del estado de alarma y ha exigido junto a Vox la dimisión del ministro. La situación, señorías, es preocupante y muy inestable. Como saben, la duración del estado de alarma es de 15 días, que sumado a los días previos en los que la orden de la Comunidad de Madrid estuvo en vigor, totalizan 23 días con medidas restrictivas, confiamos que suficientes para estabilizar la situación. Con los datos que la Comunidad de Madrid diariamente le aporta, le exigimos que levante inmediatamente el estado de alarma en Madrid. Trabaje junto a las comunidades autónomas como la de Madrid, como predica pero no aplica. Y después, váyase. En Zamora, los vecinos de La Raya están muy pendientes de las decisiones de nuestro país vecino, Portugal, que ha declarado el estado de calamidad. Aún está presente el recuerdo del cierre de fronteras hace unos meses y lo que supuso para esta zona. Los españoles son la principal fuente de ingresos de los negocios de ciudades como Miranda do Douro. La frontera aquí es vida. Si la frontera está cerrada, tenemos que cerrar, eso seguro. Ahora, cuando está abierta, siempre podemos hacer algo. Es imposible, era nuestra destrucción total. Eso era el cúmulo, no, eso nada, jamás. Nosotros vivimos del español. Ahora, con la frontera abierta, vienen despacito, pero van venido. El continuo aumento de casos ha desencadenado en medidas más restrictivas en Portugal. Se prohíben reuniones de más de 5 personas, también las celebraciones de más de 50 y las fiestas académicas, y endurecen las multas. Para los empresarios, no para las personas, pero si las personas tienen conciencia y siguen las reglas, me creo que es tan fácil cogerlo aquí como en la calle. El Gobierno responsabiliza a bares y restaurantes de la relajación a la hora de cumplir las normas. Una vuelta de tuerca más para el sector que ha superado un verano regular y afronta un invierno duro. Están comiendo con miedo y, claro, no es bueno para la restauración. Cuando no haya la vacuna, eso no va a ser resolvido. Sin embargo, son altamente recomendables las mascarillas en la calle y la aplicación de rastreo. El Parlamento deberá decidir ahora sobre su obligatoriedad. La policía ha registrado los domicilios del ex primer ministro francés Édouard Philippe y de los titulares de sanidad del gobierno galo por su gestión durante la crisis del COVID. La investigación que se abrió el pasado abril pretende determinar si hubo dejación de funciones frente a la gestión de la pandemia. Las denuncias presentadas por asociaciones de la salud, médicos y ciudadanos particulares alegan que los acusados se abstuvieron a tomar medidas. Y en el sur de Europa, Italia vuelve a prohibir las fiestas y decreta el cierre de locales de restauración a las 12 de la noche. El gobierno de Giuseppe Conte ha decidido imponer restricciones más duras para frenar los contagios. Se suman a estas prohibiciones los deportes de contacto y el aforo mínimo en los estadios. En Londres se han prohibido las reuniones privadas en espacios cerrados. El alcalde ha anunciado que la capital británica pasará próximamente al nivel 2 de alerta ante el incremento de casos de COVID en las últimas semanas. El pasado miércoles se registraron casi 20.000 nuevos contagios y 137 muertes. En estos momentos, Liverpool es la única ciudad de la isla con el máximo nivel de restricciones.
Bruselas seguirá con atención la proposición de ley de PSOE y Podemos para reformar el Consejo General del Poder Judicial y dice a España que tiene que consultar a los organismos pertinentes antes de decidir nada. Es el primer aviso al Ejecutivo de Sánchez. En un comunicado, la Comisión recuerda la importancia de reducir la influencia del Poder Legislativo o del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. El CIS nos ha dejado hoy también datos sobre la intención de voto. El PSOE ha sufrido un pequeño desgaste por la gestión de la pandemia, aunque sigue manteniendo casi 12 puntos de ventaja. En este sentido, de ventaja sobre el PP. La estimación de voto de los socialistas supera, como decimos, el 30%. 8 décimas ganan en este barómetro los populares. Vox sigue como tercera fuerza política por encima de Unidas Podemos. La quinta fuerza, según la encuesta, Ciudadanos. El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido con este comunicado a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Gürtel. Una evidencia, dice, de que la moción de censura se construyó sobre una enorme manipulación. Subraya cómo la sentencia no condena a ningún miembro de su Gobierno ni a ningún militante del PP. En Castilla y León, la oposición considera que esta sentencia también afecta al PP de la región al haber sido condenado el ex vicepresidente Jesús Merino. Esta sentencia ni condena al Gobierno de España, ni a su presidente, ni a ninguno de sus miembros, y no condena a ningún militante del Partido Popular que esté actualmente militando, lo cual no pueden decir otros partidos. Es vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Merino, es condenado a una pena de más de 2 años, significa que tendrá que entrar en prisión, y lo que ratifica es eso, que cuando hablamos de corrupción en Castilla y León hablamos del PP, que el PP de Castilla y León no puede eximirse de esto, que el señor Mañueco siempre ha estado ahí. El señor Fernández Mañueco, ¿qué opina de que Jesús Merino, ex secretario general del Partido Popular en Castilla y León, tenga una condena firme a día de hoy de 3 años y 7 meses por un caso de corrupción? Este es el Megane E-Vision. Será el emblema de la futura gama eléctrica de Renault. Está fabricado sobre la nueva plataforma que aumenta el habitáculo al reducir el tamaño de la batería y el propulsor. Se va a fabricar el año que viene en Francia. Recibe el nombre de Megane para vincularlo con un modelo fabricado en Palencia desde hace 25 años que supuso una revolución para la marca y para el mercado en general, creando nuevos nichos. El nuevo director general de Renault quiere echar mano del pasado para construir el futuro de Renault. Después de 122 años de duro trabajo, con muchos éxitos y fracasos, debemos estar orgullosos de nuestra historia. Y cuando hemos pensado cómo debería ser la compañía en el futuro, como hemos hecho, crearemos, inventaremos, pero mantendremos nuestra propia identidad. Este es el aspecto de un polígono de Valladolid a primera hora de la mañana. Como pueden ver, las furgonetas de Amazon hacen cola en la puerta de los almacenes para recoger los paquetes e iniciar la jornada de reparto. El comercio local ha tenido que reinventarse tras el estallido de la crisis COVID y, curiosamente, ha encontrado una de las soluciones en las grandes plataformas de venta online. Algunas tiendas de barrio han llegado a acuerdos con Amazon para que sus productos puedan venderse en todo el mundo. La estrategia, eso sí, tiene sus pros y sus contras. Cada día millones de personas entran en la mayor tienda online del mundo. Amazon ofrece millones de productos que sin sospechar podemos encontrar en la tienda de la esquina. Aunque bajes el precio, pues también vendes mucho más. Y ya no es eso, es un público que no es el que está, que no es el público de tu barrio que dice, no, es que bajo el precio y al final dejo de ganar. Aquí es un público al que nosotros no llegaríamos. Es un público de Francia. Porque sí, Amazon es el nuevo escaparate de muchos negocios de nuestro barrio. La venta online triunfa. No vemos clientes, pero decenas de usuarios están comprando ahora mismo estos aromas por internet. Facturamos bastante más que en tienda. Es como un añadido, digamos, pues si sumas un 20, un 30% más, pues es una cosa que no tenías y que bueno, que puedes contar con ello a mayores. Esta peonza viajará desde Valladolid hasta Albacete, pero no es oro todo lo que reluce. Las condiciones, aunque no ahogan, aprietan. O entras por el aro o te mueres. Es un monstruo, ya sabemos, que se ha apoderado de todo. Nos tienen como si fuéramos marionetas. Es al antojo casi de ellos. Con el almacén completo y la tienda cerrada durante el confinamiento, el comercio electrónico supuso una inyección de liquidez.
Ha sido cuando más hemos vendido, de hecho. Nos dio un poquito para poder salir del paso. Su tienda online sostiene los cimientos de la tienda física. Sin Amazon hubieran tenido que cerrar. Ya hay sentencia por el caos aéreo de 2010. La justicia madrileña ha condenado a 131 controladores aéreos por la huelga encubierta que provocó el primer estado de alarma de la historia de España. Las multas van desde los 15.000 hasta los 31.500 euros. Esta resolución se puede recurrir. Seguimos celebrando el centenario de Miguel Delibes. Hoy dedicamos nuestro capítulo diario a su amor por la caza, releyendo el diario de un cazador junto a su biógrafo, Ramón García, con quien hemos debatido sobre la postura del escritor ante los que critican a los cazadores. Decía mi padre, y con razón, que para cazar perdices en Castilla no hacen falta más que piernas y que el conejo, en cambio, no es caza ni tiro, sino tenazón. Para Miguel Delibes, la caza era una parte esencial de su vida. Se definía como un cazador que escribe. Decía él, cuando yo salgo al campo a cazar perdices, a la par cazo también algún que otro libro. Y así cazó una decena de obras donde esta relación con el campo es protagonista. La novela Diario de un cazador, Premio Nacional de Narrativa, enseña la pasión de Lorenzo por la caza, muy similar a la que sentía Delibes. De un respeto a la pieza, él siempre dice pieza libre, hombre libre en campo libre. Nos lo cuenta su biógrafo, Ramón García. Ya en su tiempo, muchos no comprendieron que un amante de la naturaleza disfrutara con la caza. Se llegó a decir que no había ganado el premio Nobel por la caza, por ser cazador. Me parece una tontería. Pero para Delibes no existía esa contradicción. Consideraba que el hombre es cazador desde el principio y el equilibrio ecológico nunca se dio tan puro como en el hombre primitivo. Se sentía proteccionista, incluso pensó en hacerse de Greenpeace. Lo dijo, lo llegó a decir, y dice, admiro a esta gente. Aunque no comprendería el activismo animalista. Los movimientos exacerbados del animalismo y de tal, pues él no entraba en eso. Ya en 1978, en una entrevista, confesó que Lorenzo tendría entonces muy difícil subsistir. Se las habría arreglado, imaginaba Delibes, para tener un pequeño coto al que ir cada fin de semana. Acabamos de conocer a las ganadoras del Premio Planeta. Son dos mujeres. Eva García Sáenz de Urturi se lleva el premio con el thriller histórico medieval Aquitania. La periodista Sandra Barneda se convierte en finalista con Un océano para llegar a ti, que además nos toca de cerca. Candeleda en Segovia es el escenario que ha elegido para la trama. Es el no poder estar aquí, pero... Tiene el micrófono apagado, me dicen, Sandra, míralo. El próximo 24 de octubre se inaugura la Seminci, una edición que tendrá menos películas de las habituales debido a los aforos reducidos. Por eso aumentan el número de salas de proyección y las sesiones diarias. Las secciones más importantes y en competición serán presenciales, el resto online. También toda la venta de entradas será telemática y no habrá abonos. Y se crea una plataforma para poder seguir de manera digital eventos como las Masterclass. Los organizadores del festival destacan la calidad de este año. 3 películas iraníes que yo creo que probablemente estén ahí unas de las que puedan ser favoritas. Creo que son 7 películas, primeras películas de gente muy talentosa. Hay directores también conocidos y famosos, pero sobre todo hay apuesta por los nuevos directores. Y esta es la película que abrirá el festival. Es Nieva en Benidorm, de Isabel Coixet, que también recibirá la Espiga de Honor, junto a Julio Meden, Javier Cámara, Gracia Querejeta, María Galeana y Charo López. Enjoy life, Peter. That's what we all want. What do you know about Daniel? Hoy nos vamos con las novedades de la Seminci. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra página web. Adiós.